En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Domingo de Ramos, vamos a contemplar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Estamos en la última meditación de esta segunda semana, dentro de los tiempos que nos han dado y que hemos tenido, y dentro de lo que cada uno haya podido aprovechar. A lo que voy es que podríamos haber hecho más misterios o menos. En este sentido, da mucha libertad San Ignacio, siempre buscando en esta segunda semana ese conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. El padre Castellani, hablando de la vida del Señor, va a decir: toda la biografía de Jesús de Nazaret como hombre se puede resumir en esta fórmula: fue el Mesías y luchó contra los fariseos. O quizás más brevemente todavía, luchó contra los fariseos. Ese fue el trabajo que personalmente se asignó Cristo, su campaña. Todas las biografías de Cristo que conocemos construyen su vida sobre otra fórmula. Fue el Hijo de Dios, predicó el reino de Dios y confirmó su prédica con milagros y profecías. Sí, pero ¿y su muerte? Esta fórmula amputa su muerte, que fue el acto más importante de su vida. El drama de Cristo queda así escamoteado. La vida de Cristo no fue un idilio ni una elegía, sino un drama. No hay drama sin antagonista. El antagonista de Cristo, en apariencia vencedor, fue el fariseísmo. Lo dice el padre Castellani con mucho conocimiento de causa, porque tuvo que sufrir mucho del fariseísmo también en su vida. Pero ¿por qué nombramos esto? Porque estamos llegando a la última parte de la vida del Señor y se va recrudeciendo la persecución de Cristo de parte de los fariseos. Se va haciendo más clara esa decisión de matarlo, ese tratar de sofocar la luz, porque las tinieblas no resisten, ¿no? Leemos en Juan 11:53, desde este día, después que el Señor había resucitado a Lázaro, decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. Se va entonces el Señor a Efraín. Ya había estado un poco lejos también para el otro lado del Jordán, en Perea, justamente por lo mismo, ¿no? El Señor entonces ya no podía andar en público cómodamente. Bueno, acá se va a Efraín y de allí entonces decide volver, porque obviamente ya había llegado su hora. Pero una cosa que queremos hacer notar es que el Señor vuelve, y es la única vez en el Evangelio, tanto de Marcos como de Lucas, que se nos muestra que el Señor iba delante de los apóstoles. Nunca se dice si Él iba adelante, atrás, al medio cuando caminaban, y caminaban mucho, pero acá, donde el Señor va a su muerte, va así a entrar triunfante, pero 5 días después va a morir. Es la última ida a Jerusalén. Se nos muestra claramente la convicción, la fortaleza, la voluntad. Decir voluntad del tercer bienio en el Señor casi que nos queda chico. Bueno, la voluntad del Padre así la muestra, declara el Señor. Dice Lucas, por ejemplo, 19:28, y dicho esto, marchaba por delante, subiendo a Jerusalén. Dicho esto, marchaba por delante. Y Marcos 10:32, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Sí. Era evidente que se iba a enfrentar a la cruz. Como decíamos, ya se había ido a Perea, de donde había vuelto para resucitar a Lázaro, pero ya estaba ahí huyendo, ya tenía que estar ahí porque el Padre quería, no había llegado su hora, pero los apóstoles tenían muy claro que venía todo muy difícil, por eso tenían miedo, pero el Señor va delante de ellos. Ya podemos reflexionar en nosotros y ver hasta qué punto vamos delante
en las cosas que tenemos que hacer, que nos cuestan, nuestros sacrificios, o incluso en las cosas que nos tocan por estar a cargo de un grupo, de una familia, de una pastoral, lo que sea. ¿Hasta qué punto vamos adelante enfrentando el sufrimiento? ¿Hasta qué punto invitamos a Jesús cabeza, a Jesús pastor? ¿Y hasta qué punto también en nuestra vida personal nos damos cuenta que Él va adelante nuestro, que nunca estamos solos, que obviamente Él está con nosotros? Ya meditamos todo lo referente a la confianza. Bien, sigue Marcos. Dice, tomó otra vez a los 12 Jesús y comenzó a decirles lo que iba a suceder, por si les quedaba alguna duda ellos en el miedo que tenían. Mirad que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán, y a los 3 días resucitará. Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen, Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo, ¿qué queréis que os conceda? Ellos le respondieron, concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús está hablando de su muerte, está a poco de morir, y los apóstoles están pidiendo esto. Bueno, por un lado veámonos nosotros mismos cuántas veces somos como los apóstoles, que no entendemos la situación y pedimos al Señor cosas que son tan humanas. Pero por otro lado también miremos la respuesta de los apóstoles. Jesús les dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron, sí podemos. Esa respuesta, ¿no? Possumus, podemos. El Señor me pregunta si puedo hacer su voluntad, si me decido, si lo amo. Ya vamos a ver que nuestro amor es débil, pero sí queremos amarlo, sí queremos darle ese amor, sí queremos que Él haga la obra. Tenemos que poner entonces de nuestra parte. Sí podemos. Jesús le dijo, la copa que yo he de beber, sí la beberéis, y también seré bautizado con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Ellos también murieron derramando su sangre por Cristo. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Y ahí el Señor también les explica el servicio que tiene que dar el que está delante, tiene que ser el servidor, etc. Veamos nosotros, ¿no? Se nos pasa lo importante, lo esencial por envidias, por cosas. Jesús estaba por morir para redimir al mundo y los apóstoles estaban con eso. Bueno, nosotros somos iguales que ellos en tantas cosas. Necesitamos el Espíritu Santo como ellos, necesitamos el retiro como ellos hicieron después de la ascensión del Señor, esos 10 días de retiro antes de Pentecostés. Necesitamos, porque si no somos tan humanos, tan humanos. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Y ahí muestra cómo Él ha dado ejemplo en eso. Bien, llegan a Jericó. Y cuando salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino, etc. Bien, entonces pasan por Jericó, hacen un camino un poquito más largo, pero vamos entonces a ver un poco estos kilómetros que hace el Señor para llegar. Primero va entonces a Efraín, como dijimos, y después vuelve a Betania por Jericó. Jericó está a unos 28 kilómetros de Jerusalén, que es un camino en subida además, ¿no? También es fuerte eso, esa parte que el Señor va hacia arriba, con esa fortaleza, va primero, va a la cruz. Llegados a Betania, entonces tienen la unción, la cena en la casa de Simón el leproso y la unción de María. Allí al otro día entonces tiene lugar la entrada triunfal en Jerusalén. En Betfagé, acá vemos entonces que está un poco más de 1 kilómetro de Jerusalén, el Señor manda a buscar el pollino, ya vamos a leer el texto, para recorrer este trecho hasta, pasando por el Monte de los Olivos, hasta entrar por la Puerta Dorada. En esta capilla recuerda el momento en que el Señor monta en esa asna
Aquí los apóstoles buscándola, el Señor con su conocimiento de todas las cosas, o la gente armando con sus mantos y sus palmas, aclamando al Señor, unas fotos del lugar, de las calles, obviamente en la actualidad, la procesión que solía hacerse en tiempos que se podía, la misma procesión entonces en las mismas calles, con los ramos. Esta es la vista que el Señor desde el Monte de los Olivos tenía del templo, ahora está la mezquita de Omar allí. Pero también desde aquí el Señor, mirando a Jerusalén, llora. Tenemos esta capilla que tiene forma de lágrima, se llama Dominus Flevit, el Señor lloró. Y esto es lo que se puede ver exactamente desde dentro de esa capilla. El Señor lloró a ver a Jerusalén, ya vamos a leer los textos. Bien, entonces, como siempre, la composición del lugar es para tratar de meternos en la historia, en esta historia que como toda la vida del Señor tiene tanto que enseñarnos a nosotros, este misterio de la entrada triunfal de Jesús 5 días antes de su muerte. Cuánto que pensar y que reflexionar. Vamos a leer los textos bíblicos, intercalando entre un evangelio y otro. Primero Juan 12, 9 al 11. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí en la fiesta y fueron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Lucas 11, 1 y siguientes. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los olivos, envía a 2 de sus discípulos, diciéndoles: id al pueblo que está enfrente de vosotros, y no bien entréis en él, encontraréis un pollino atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita, y que lo devolverá enseguida. Fueron y encontraron el pollino atado junto a una puerta, fuera en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le contestaron según le había dicho Jesús, y les dejaron. Traen el pollino donde Jesús, echaron encima sus mantos, y se sentó sobre él. Después leemos capítulo 12, lo que seguía de Juan. La gente, tomando ramas de palmera, salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel. La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro de la tumba y le resucitó entre los muertos daba testimonio. Por eso también salió la gente a su encuentro, porque habían oído que él había realizado aquella señal. Entonces los fariseos se dijeron entre sí: ¿veis cómo no adelantáis nada? Todo el mundo se va tras él. Bueno, esa entrada a Jerusalén entonces que nos tenemos que imaginar, como siempre, con las imágenes que pusimos pueden ayudar, tratar de estar en la historia, en el momento, en el lugar, meterse como un esclavito indigno. Y la petición que vamos a hacer al Señor es la de siempre: conocimiento interno de su corazón, de ese corazón que va con ese fuego, hasta con esa alegría a la cruz, con esa decisión, con esa convicción de entrega al Padre, a su voluntad. Pedir esa gracia de conocer sus sentimientos y compartirlos. Y así también entrar nosotros a la Semana Santa, la Semana Mayor de nuestra liturgia, de todo el año litúrgico, entrar así con esa decisión de enfrentarnos con el sufrimiento de nuestra vida, pero de amarlo, de abrazarlo, de tratar de entender hasta donde podamos ese gran misterio de que Dios se hizo hombre para enseñarnos a cómo tenemos que sufrir para descubrir la alegría, la sabiduría de la cruz. El primer punto, entonces, la organización de la entrada en Jerusalén.
podemos ver cómo el Señor tiene el dominio absoluto de todas las situaciones, las cosas, los momentos. Él sabe cómo tiene que hacerse todo, sabe cuál es la voluntad del Padre y procede. Con esa visión entonces de todos los lugares, de todas las cosas, los manda a los apóstoles, ver cómo los apóstoles acceden confiando en el Señor, lo habían hecho, lo habían visto hacer tantos milagros. No le preguntan cómo vamos a encontrar eso. Digo, en nuestra vida vamos descubriendo milagros, cosas que el Señor ha ido haciendo siempre, que nos ayude eso a confiar en los signos, en las cosas que va mostrando, que se nos tiene que aparecer el Señor para que confiemos en Él, para que sepamos que Él lo sabe todo. Hacer como los apóstoles, el Señor los manda y va a confiar en las mociones, confiar en los que estamos bajo obediencia, en lo que manda la obediencia, confiar en lo que nos piden los mandamientos, confiar que el Señor sabe si nos pide algo, por qué nos lo pide, ponernos en sus manos, que su espíritu profético siempre va a ser absoluto, que va a saber absolutamente todo. Meternos ahí, repito, con lo que decíamos en otras meditaciones, estas ideas son ideas, pinceladas, ahí está el trabajo de ustedes, de estar ahí con el Señor, de ver cómo manda a los apóstoles, ellos van, hacen todo lo que el Señor les pide, encuentran todo tal cual el Señor les había dicho. Ver también la humildad del Señor al cumplir esa profecía, pero cómo entrar entonces, busca un animal tan sencillo. Bien, meternos ahí en ese momento, el Señor también como la voluntad de su Padre la cumple a la perfección, hasta en los detalles, sabía que tenía que entrar en ese animal, estaba profetizado, ¿sí? Prepara todo, como también tenemos que aprender nosotros, salvando las distancias, digo, en el caso nuestro, el Señor conocía todo, pero bueno, hace todo como tiene que hacerlo, pone todos los medios, como nosotros entonces en nuestra vida tenemos que poner todos los medios humanos, obviamente teniendo confianza en Dios, pero los medios humanos hay que ponerlos. En ese sentido es un reclamo constante del Señor. Los hijos de las tinieblas son más astutos en las cosas del mundo que los hijos de la luz, en las cosas de Dios. Ponernos a pensar, de San Ignacio se dice que tenía una prudencia. Un día estuvo 14 horas sin probar bocado, esperando la puerta de que entrara un cardenal con quien tenía que hablar y preguntarle algo, decirle algo que era muy importante para la compañía de Jesús. 14 horas sin probar bocado, sin irse. El genio de la acción se lo ha llamado San Ignacio. Importante ver hasta qué punto ponemos los medios humanos, digo humanos en el sentido, estamos en gracia de Dios, estamos confiando en Él, nada podemos sin su ayuda, pero el uso de la razón y poner los medios conducentes al fin. San Juan de la Cruz dice que hay cosas que el Señor no nos las revela, porque por la razón podemos llegar a ellas. Son cosas que si usamos la razón que nos regaló Él, podríamos alcanzar. Januset, en el libro Para que Él reine, va a decir, bueno, cuando los que trabajan en contra del Señor ponen los medios para alcanzar el triunfo, bueno, el Señor es justo y se los da. Y nosotros, no, Él querría mucho más darnos a nosotros el triunfo, pero en el sentido que Dios respeta las libertades. Y si hacen lo que tienen que hacer y los buenos no hacen nada, y bueno, ¿qué va a hacer el Señor? Respeta las libertades. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuántos medios ponemos? Poner los medios, o sea, hacer, como decía San Ignacio, se decía de él, lo hacía hasta tal punto que parece que fue frase de él, pero no se ha encontrado escrita en ningún lado, pero sí que se la aplica perfectamente, la aplican muchos autores. San Ignacio entonces hacía todo como si todo dependiese de él, sabiendo que todo dependía de Dios. Bueno, entonces estar ahí en esa organización, esa preparación, también ver ese misterio de que Dios necesita, o sea, Dios se hace necesitado del hombre, en este caso de un animal, pide prestado a un animal. Ese misterio de Dios hecho hombre, ¿no? Que necesitó una madre, necesitó un padre adoptivo, nos necesita a nosotros. Ese misterio es un misterio que es para caerse de espaldas. Que Dios necesite de mí, de cada uno de ustedes, obviamente, igual que de mí y de cada uno, necesita mucho el Señor, porque somos únicos e irrepetibles. Y en eso, lo que no hacemos nosotros no lo puede hacer nadie. Cuando Dios nos creó, rompió el molde. No hay otro igual que cada uno de nosotros.
Entonces, en el lugar donde estamos, en el tiempo que estamos, en la situación que estamos, nadie puede hacer lo que nosotros podemos hacer. Ese cooperar al cual el Padre Hurtado le da tanta importancia, cooperar con la obra de Dios, cooperar, poner lo que está en nuestra parte, porque Dios nos necesita. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Necesita que hagamos su voluntad. Eso es lo más importante. Él hace todo lo demás. Y después también la humildad del Señor de pedir ayuda, de necesitar de otros, también lo que nosotros tenemos que hacer, necesitamos de los demás. No somos francotiradores. Estamos dentro de un cuerpo místico. Y en ese sentido, ser humildes, pedir ayuda. Bueno, y empieza, después del Señor de subirse al pollino, empieza las aclamaciones, las palmas. Pero quería detenerme dentro de esto, en este segundo punto, en Jesús que llora por Jerusalén. ¿Por qué llora, Señor, por Jerusalén? Y por lo que le iba a pasar. Dice Lucas 19, 41 al 44. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella diciendo: Oh Jerusalén, si conocieras también tú lo que conduce a la paz, mas ahora oculto está a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti en que se atrincherarán tus enemigos en torno a ti, y te cercarán y te abatirán hasta el suelo, a ti y a tus hijos que estén en ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por no haber conocido el tiempo de la visitación. El Señor conocía el futuro y sabía lo que le iba a pasar a Jerusalén, por eso llora. Por eso no llora por lo que le va a pasar a él, llora por lo que le van a pasar a Jerusalén, por lo que le van a hacer a él. Eso es amar. Él se entrega por todos, también por Jerusalén. Jerusalén lo rechaza. Qué misterio, ¿no? En medio de toda esa algarabía, esos hosanas, Jesús llora, ¿no? Está en otro plano, en el sentido de que ve otras cosas, ¿no? La visión de fe, el Señor está más allá. Tenemos que tratar nosotros de, conociendo su corazón, imitarlo. No quedarnos también en la apariencia de las cosas. Tiempo atrás, Lucas 13:34 había dicho el Señor: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise recoger juntos a tus hijos, como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste. Muy, muy gráfica, muy tierna la figura. No sé si habrán visto alguna vez un pollito abajo de una gallina. Es una cosa muy, muy tierna. Y Jesús no tiene ningún problema de poner ese ejemplo para mostrar cómo Él quiso acogerlos y no hubo caso. Es el misterio de la libertad humana que rechaza a Dios. Ese misterio de la tiniebla que rechaza la luz. Y suplicarle al Señor no hacerlo nosotros. Dejar que Él nos abrace con su amor y que aceptemos humildemente ser amados por el Señor, que muchas veces es la soberbia la que no permite eso. Bueno, podemos, otra vez repito, meternos en la historia, ver a Jesús ahí, empieza la algarabía, los gritos: Hosana, Rey David, el Hijo de David, esto. Y Jesús mira a Jerusalén y llora. Y junto con esto también podemos, si se quiere, como parte de la situación donde el Señor no se deja, por un lado, conmover en el sentido de que no pierde la centralidad de todo y de ver la visión de todas las cosas como son, por eso llora, pero tampoco pierde la noción de lo que está pasando. Los fariseos le dicen que allá habían decidido matarlo al Señor y todo, acá se dirigen a Él como si fueran sus discípulos, casi: Maestro, reprende a tus discípulos. No podían creer lo que estaban pasando. De hecho, se habían quejado entre ellos que nada habían logrado, que todos se iban tras de Él. Y Jesús le dice: Os certifico que si estos callaran, las piedras darían voces. Lucas 19, 39 y 40. Jesús está entendiendo perfectamente la situación. La naturaleza gritaría esa gran verdad de que quién es Él, de su realeza, de su divinidad. Y vemos también claramente cómo el Señor maneja todos los tiempos, toda la situación, y va a la cruz cuando tiene que ir a la cruz. Y acá cuando lo tienen que aclamar, lo aclaman. Digamos algo más entonces de esta entrada en Jerusalén triunfante, de estas aclamaciones del pueblo. Y voy a leer en esto otra vez a Monseñor Fulton Sheen la profecía, esta profecía que le iba a entrar como
con su pollino. Venía de Dios por medio de su profeta y ahora el mismo Dios la estaba cumpliendo. La profecía de Zacarías tenía por objeto hacer ver el contraste entre la majestad y la humildad del Salvador. Si contemplamos los antiguos relieves de Asiria y Babilonia, de Egipto, de Persia y de Roma, nos sorprende ver la majestad de los reyes, que cabalgaban triunfalmente montados en caballos o carros de guerra, e incluso a veces sobre los cuerpos de los postrados enemigos. En cambio, contrasta con ellos el rey que hace su entrada en Jerusalén montado en un asno. ¿Cuánto debió de reírse Pilato si es que desde su fortaleza contempló aquel día el ridículo espectáculo de un hombre que estaba siendo proclamado rey y sin embargo hacía su entrada montado en la bestia, símbolo de los seres despreciados, vehículo adecuado para uno que cabalga hacia las fauces de la muerte? Si hubiera entrado en la ciudad con el fausto y la pompa de los vencedores, habría dado ocasión para que creyeran que era un Mesías político. Pero la circunstancia que él eligió corroboraba su afirmación de que su reino no era de este mundo. Nada había en aquella entrada que sugiriera que aquel pobre rey fuese un rival del César. La aclamación de que le hizo objeto el pueblo fue otro modo de reconocer su divinidad. Muchas personas extendían sus vestidos por donde había de pasar Jesús. Otros cortaban ramas de olivo y de palma y las esparcían a su paso. El Apocalipsis habla de una gran muchedumbre delante del trono del Cordero con palmas de victoria en las manos. Aquí las palmas, tan a menudo usadas en toda la historia del pueblo judío para simbolizar la victoria, como cuando Simón Macabeo entró en Jerusalén, daban testimonio de su victoria, aún antes de quedar momentáneamente vencido. Luego, citando unos versículos del gran Hillel referentes al Mesías, las multitudes le seguían gritando: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Al admitir ahora que era el enviado de Dios, repetían en realidad el cántico de los ángeles en Belén, ya que la paz que él traía era la reconciliación del cielo y la tierra. También se repetía la salutación que los magos hicieron ante el pesebre, el Rey de Israel. Un nuevo cántico fue entonado mientras clamaban: Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, Rey de Israel. Él era el príncipe prometido de la línea de David, el que venía con una misión divina. Hosana, que originariamente era una plegaria, se convertía ahora en un saludo triunfal de bienvenida al Rey Salvador. Aunque no entendían cabalmente por qué había sido enviado ni qué clase de paz venía a traer, confesaban, sin embargo, que Jesucristo era un ser divino. Los únicos que no participaban de las aclamaciones de entusiasmo eran, por supuesto, los fariseos. Bueno, estar ahí, metidos en la historia, estar ahí buscando aclamarlo al Señor nosotros también, gritando con fervor, reconociendo su divinidad, su realeza, consolándolo en lo que podamos. Bueno, Jesús entra a Jerusalén, entra al templo y ya comenzamos a prefigurar y adentrarnos de a poco en el regreso, ¿no? Porque bueno, pasó ese momento de fervor y después el Señor, entrado más el día, dice la Escritura algo llamativo que lo trae el Evangelio de San Marcos: y habiendo echado una ojeada a todo, siendo ya la hora avanzada, salió afuera de la ciudad a Betania con los 12 y allí se albergó. Echó una ojeada a todo, miró todo. La última vez que vería el templo probablemente. Bueno, como sea, pero el Señor miró todo, observó todo y se fue. Y ya este regreso tan distinto al viaje de ida, al camino hacia Jerusalén. Imaginemos ese volver en silencio, los mismos apóstoles un poco desconcertados en algún sentido. Ya pasó ese momento de aclamación, ya la noche iba entrando, el atardecer, que ya vienen pensamientos un poco más sombríos, se acordarían de las profecías de Jesús, de lo que le iba a pasar. Y Jesús, por supuesto, el que va recogiendo todas esas cosas y el que entiende perfectamente todo lo que va a pasar. Ver entonces reflejado cómo el Señor se comporta en todo momento, con esa entereza, con esa perfección, ir imitándolo.
lo que habrá sido ese regreso entonces, lo que habrá sido esa oración de noche del Señor, con todo lo que había pasado. Bueno, meternos ahí, que sea el Espíritu Santo que nos vaya iluminando. Una oración de coloquio siempre tenemos que hacer con Jesús, quizás con la Santísima Virgen, que obviamente seguiría de un modo o de otro los pasos de su Hijo, y también, por supuesto, sabría un poco más de la cercanía de lo que iba a pasar en ese misterio de corazones madre e hijo, en ese misterio de cosas que ella sabía, en esa sabiduría tan grande de María. Bueno, estar ahí, pedir ayuda a ellos para poder nosotros conocer internamente al Señor. Padre mío, habrá sido la oración, si se nos permite esbozar una posibilidad ahí al terminar ese día, Jesús. Padre mío, aquí me tienes. Vengo de iniciar el comienzo del fin, de iniciar gloriosamente el camino de mi pasión. Vengo de aprender entre himnos de gloria el camino al Calvario. Lo he aceptado todo, Padre, ya que esa es tu santa voluntad. En un momento se ha acabado la fiesta y he vuelto aquí solo, abandonado. Estos discípulos tan queridos pronto me dejarán también. Sí, Padre mío, todo lo acepto para gloria tuya y santificación de las almas. Heme aquí para hacer tu voluntad hasta el final. ¿Cuánto que aprender de este misterio? ¿Cuánto que aprender del Señor que entra así a su pasión, que comienza así esa tercera semana que vamos a empezar de los ejercicios? ¿Cómo tenemos nosotros que encarar nuestras cruces? ¿Qué decisión la del Señor? Bueno, reflectir en nosotros mismos, que sea la norma de nuestra vida, la vida de Cristo, que saquemos conclusiones para lo que tenemos que hacer día a día. Termino diciendo dos palabritas de una recomendación que les hago, bastante sencilla por demás, que si pueden vean esta semana, en lo antes posible si se quiere, la película de la Pasión de Mel Gibson. A mi humildísimo modo de ver, porque de esto no... Bueno, para mí es insuperable en su género. Yo no sé cómo pueden hacer una película que pueda superar lo que hizo Mel Gibson. Cuando terminó de verla, el Papa Juan Pablo II dijo, así fue. Yo no soy un experto del tema, simplemente les comento un par de pinceladas interesantes, pero hay muchas más cosas, pueden buscar en internet, hay charlas muy lindas. Mel Gibson estuvo meditándola 12 años. Además de la meditación, además de los consejos que pidió, etc., también siguió las revelaciones privadas de la beata Ana Catalina Emmerich. Y cuando vio la película El Conde de Montecristo y lo vio actuar entonces a Jim Caviezel, pensó, él tiene que ser el actor. Y lo llamó por teléfono. Y Jim Caviezel aceptó. Mel Gibson le dijo, si yo estuviera en tu lugar no aceptaría este trabajo. Porque era una película que, claro, iba a tener sus complicaciones, y de hecho las tuvo. No era una película fácil de hacer, sobre todo por lo que rodea, ¿no? el mundo de Hollywood y todo lo que ya sabemos. Bueno, aceptó Jim Caviezel. Jim Caviezel sí, las iniciales de su nombre, JC, Jesucristo, tenía 33 años. También eso fue en algún momento de la película que se puso difícil, él lo tuvo como en cuenta, como un signo, ¿no? Bien, tuvo momentos muy difíciles la película, lo cuenta él, el mismo Jim Caviezel, tiene testimonios hermosísimos. En un momento, porque pasaba mucho frío, fue filmada la parte de la pasión, al menos la parte final donde está el crucificado, no sé si todo, fue filmado en una ciudad de Italia y hacía frío, y si bien había algunas maneras de tratar de calentarlo, no se podía, y pasó mucho frío, y además que le cayó un rayo estando en la cruz. En la flagelación una vez le salió mal y le pegaron de verdad un latigazo y se quejó, y después se dio cuenta de que no tenía que quejarse, que eso lo habían pegado muchísimo más. Tenían misa todos los días, ¿no? Mezcló cosas, pero simplemente algunas ideas. En la vida espiritual muy seria, lo tomaron muy en serio todo. Lo maquillaban durante 7 horas, a veces no se sacaba el maquillaje porque, claro, el otro día lo acomodaban un poco y al otro día seguía.
Digo, muchos sacrificios hubo también para Jim Caviezel. En un momento entonces en la cruz, estando con mucho frío, se acerca el médico y lo revisa un poco y lo mira Mel Gibson, el médico, y le dice, se va a morir. Y Jim Caviezel lo mira a Mel Gibson y dice, sigamos adelante. Impresionante, el testimonio lo da él mismo, ¿eh? El mismo Jim Caviezel. O sea, el actor principal en esa película aceptó morirse si hacía falta. También, claro, una cosa así, una película que dio tanto fruto, tantísimo fruto, recuerdo el año que se estrenó, si no mal no recuerdo, fue el 2005. La cantidad de confesiones que hubieron, la cantidad de... Bueno, y de ahí en adelante. Bueno, y las confesiones, las conversiones precisan sufrimientos de atrás, no tan los de Cristo, por supuesto, pero incluso ahí. Otra anécdota linda de las tantas que tiene la película, el que hizo de Barrabás quería hacer de Pedro, en realidad, cuenta él, porque claro, haciendo de Pedro iba a cobrar más sueldo, iba a tener un puesto más importante, sobre todo por la parte económica. Y bueno, le tocó Barrabás, aceptó. Y Mel Gibson, que todos los actores los elegía por algún motivo, él había tenido, parece, algunas cosas en su vida medias que no habían estado tan, si mal no recuerdo, lo cuenta él mismo en su libro. Disculpe si me equivoco en esto, digo, estoy mencionando de memoria, pero el mismo actor cuenta que cuando lo vio al Señor, o sea, cuando lo vio a Mel Gibson en el momento en que baja, ¿se acordarán de la película? Que baja Barrabás y lo mira a Cristo, a Jim Caviezel, al actor, no se habían visto antes. Mel Gibson había hecho que no se vieran ninguno de los dos antes para que tenga todo el impacto para la actuación. Bueno, en ese momento él se convirtió y escribe un libro que se titula La mirada de Jesús o algo así. Por esa mirada de Jim Caviezel, pero el actor que hacía de Jesucristo, se convirtió. Realmente, bueno, tiene muchísimas cosas hermosísimas. Esa película puede costar en algún momento verla, porque tiene, pero nada de lo que está hecho ahí es exagerado. Es más, se queda corto, porque no puede expresar lo que pasó ahí. Habría que matarlo al actor e incluso no se podría tampoco mostrar los sufrimientos interiores de Cristo, que fueron los más grandes, como vamos a ver. Bueno, es una recomendación, digo, puede servir. Cada uno tómela o déjela. En internet es fácil conseguirla para verla. Yo creo que puede ser de mucho provecho. Porque si nos cuesta ver una película así, imagínense lo que costó al Señor sufrirlo y vale la pena para dolernos más con Cristo. Bueno, hacer esta meditación con toda la fuerza de ver el poder de Cristo, de su triunfo anticipado antes de morir y sobre todo también para ya adentrarnos a esta semana, la tercera ejercicio de esta Semana Santa, para alcanzar los mayores frutos para la gloria de Dios y bien de las almas, y siempre en manos de María, nuestra Madre del Cielo, que nos acompaña y nos ayuda y nos quiere guiar a este conocimiento interno de Jesús, y a este conocimiento interno de ese corazón de Jesús que late por amor al Padre, por amor a nosotros, y por ese amor va a la cruz. Ave María Purísima, sin pecado concebida.